Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. My beloved brethren, Mis amados hermanos, qué gusto me da estar con ustedes una vez más. Siempre que asisto a la reunión general del sacerdocio, pienso en las enseñanzas de algunos de los líderes más nobles de Dios que han tomado la palabra en las reuniones generales del sacerdocio de la Iglesia. Muchos se han ido a su recompensa eterna, y sin embargo, de sus mentes brillantes, de las profundidades de sus almas y de la calidez de sus corazones, nos han brindado dirección inspirada. Comparto con ustedes esta noche algunas de sus enseñanzas en cuanto al sacerdocio. Del profeta José Smith, él dijo: el sacerdocio es un principio sempiterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá por la eternidad sin principio de días ni fin de años. De las palabras del presidente Wilford Woodruff aprendemos: el santo sacerdocio es la vía por la cual Dios se comunica con el hombre y trata con él en la tierra, y los mensajeros celestiales que han visitado la tierra para ponerse en contacto con el hombre han sido hombres que, en la carne, poseyeron y honraron el sacerdocio. Todo lo que Dios ha hecho y que se lleve a cabo para la salvación del género humano, desde la llegada del hombre a la tierra hasta la redención del mundo, ha sido y será en virtud del sacerdocio sempiterno. Además, el presidente Joseph F. Smith declaró: el sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y actuar legítimamente, no asumiendo dicha autoridad, ni tomándola prestada de generaciones que ya han muerto y desaparecido, sino autoridad que se ha dado en esta época en que vivimos por ángeles ministrantes y espíritus de lo alto, directamente de la presencia del Dios omnipotente. Y finalmente, del presidente John Taylor: ¿qué es el sacerdocio? Responderé en forma breve: es el gobierno de Dios, ya sea en la tierra o en los cielos. Mediante ese poder, influencia o principio, todas las cosas son gobernadas en la tierra y en los cielos. Y por medio de ese poder, todas las cosas se conservan y se sostienen. Gobierna todas las cosas, dirige todas las cosas, sostiene todas las cosas, y tiene que ver con todas las cosas con las que Dios y la verdad están relacionados. ¡Cuán bendecidos somos por estar aquí en estos últimos días cuando el sacerdocio de Dios está sobre la tierra! ¡Cuán privilegiados somos de portar ese sacerdocio! El sacerdocio no es tanto un don, sino una comisión de servir, un privilegio para elevar y una oportunidad para bendecir la vida de los demás. Esas oportunidades conllevan responsabilidades y deberes. Amo y atesoro esa noble palabra, deber, y todo lo que ella implica. Ya sean en una capacidad u otra, en un entorno u otro, he estado asistiendo a reuniones del sacerdocio durante los últimos 72 años, desde que fui ordenado diácono a los 12 años. Ciertamente el tiempo sigue su marcha. El deber mantiene el ritmo con esa marcha. El deber no se aminora ni se acaba. Los conflictos catastróficos vienen y van, pero la guerra que se libra por las almas de los hombres sigue adelante sin menguar. La palabra del Señor viene como el toque de clarín a ustedes, a mí y a los poseedores del sacerdocio en todas partes. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia.
El llamado del deber le llegó a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Samuel, a David, y le llegó al profeta José Smith y a cada uno de sus sucesores. El llamado del deber le llegó al joven Nefi. Cuando por medio de su padre Leí, el Señor le mandó que regresara a Jerusalén con sus hermanos para obtener las planchas de bronce de Labán. Los hermanos de Nefi murmuraron, diciendo que lo que se les había pedido era cosa difícil. ¿Qué respondió Nefi? Él dijo, y cito, «Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que cumplan lo que les ha mandado». Cuando ese mismo llamado nos llegue a ustedes y a mí, ¿cómo responderemos? ¿Murmuraremos como lo hicieron Lamán y Lemuel y diremos, lo que se nos requiere es cosa difícil? O al igual que Nefi, declararemos individualmente, ¿iré y haré? ¿Estaremos dispuestos a servir y a obedecer? A veces, la sabiduría de Dios parece ser insensata o simplemente demasiado difícil, pero una de las lecciones más grandes y más valiosas que podemos aprender en la tierra es que cuando Dios habla y el hombre obedece, ese hombre siempre estará en lo correcto. Cuando pienso en la palabra deber y en cómo llevar a cabo nuestro deber puede enriquecer nuestra vida y la vida de los demás, recuerdo las palabras del famoso poeta y autor. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir. Actué y he aquí, el servir era alegría. Robert Louis Stevenson lo expresó de otra manera. Él dijo, sé lo que es el placer, porque he hecho un buen trabajo. Al desempeñar nuestros deberes y ejercer nuestro sacerdocio, descubriremos el gozo verdadero. Sentiremos la satisfacción de haber llevado a cabo nuestras tareas. Se nos han enseñado los deberes específicos del sacerdocio que poseemos, ya sea del sacerdocio arónico o el de Melquisedec. Los exhorto a que consideren esos deberes y a que hagan todo lo posible por llevarlos a cabo. A fin de lograrlo, cada uno debe ser digno. Tengamos manos prestas, manos limpias y manos dispuestas, a fin de que podamos participar en brindar a los demás lo que nuestro Padre Celestial desea que reciban de Él. Si no somos testigos, si no somos dignos, es posible que perdamos el poder del sacerdocio. Y si lo perdemos, habremos perdido la esencia de la exaltación. Seamos dignos de prestar servicio. El presidente Harold B. Lee, uno de los excelentes maestros de la Iglesia, dijo, cuando uno se convierte en un poseedor del sacerdocio, se convierte en un agente del Señor. Debe considerar su llamamiento como si se encontrara en el mandato del Señor. Durante la Segunda Guerra Mundial, a principios de 1944, sucedió algo relacionado con el sacerdocio, mientras los infantes de marina norteamericanos se apoderaban del atolón Kwajalein, parte de las Islas Marshall, ubicadas en el Océano Pacífico, en la parte intermedia entre Australia y Hawái. Lo que sucedió al respecto lo relató un corresponsal, no miembro de la Iglesia, que trabajaba para un periódico en Hawái. En el artículo que escribió en 1944, después de esa experiencia, explicó que él y otros corresponsales se encontraban en la segunda oleada detrás de los infantes de marina en el atolón Kwajalein. Al avanzar, se dieron cuenta de que en el agua flotaba, boca abajo, un soldado. Era obvio que estaba gravemente herido. El agua a su alrededor estaba roja por su sangre. Entonces vieron a otro soldado que iba hacia donde estaba su compañero herido. El segundo soldado también estaba herido, con el brazo izquierdo que le colgaba inútilmente a su lado. Levantó la cabeza del que flotaba en el agua para que no se ahogara. Y con voz llena de pánico gritó para pedir ayuda.
Los corresponsales miraron otra vez al muchacho que estaba sosteniendo y le respondieron: «Hijo, ¿no hay nada que nadie pueda hacer por él?» Entonces, escribió el corresponsal, «vi algo que nunca había visto. Ese muchacho, que también estaba gravemente herido, fue hasta la orilla con el cuerpo, aparentemente inerte, de su compañero, y colocó la cabeza de éste sobre su rodilla». ¡Qué escena! Dos muchachos mortalmente heridos, ambos jóvenes limpios y bien parecidos, incluso en su angustiante situación. Ese muchacho inclinó la cabeza encima del otro y dijo: «Te mando, en el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, que permanezcas vivo hasta que encuentre ayuda médica». El corresponsal concluyó su artículo: «Los tres, los dos soldados y yo, estamos aquí en el hospital. Los médicos nos explican cómo es que están con vida, pero yo lo sé. Por doquier se pueden encontrar milagros si se entiende el sacerdocio, si su poder se honra y se utiliza debidamente, y si se ejerce la fe. Cuando la fe reemplaza la duda, cuando el servicio desinteresado elimina intenciones egoístas, el poder de Dios lleva a cabo sus propósitos». El llamado del deber puede venir calladamente si los que poseemos el sacerdocio respondemos a las asignaciones que recibimos. El presidente George Albert Smith, aquel modesto pero eficaz líder, declaró: «El deber de ustedes es primeramente saber lo que el Señor desea y después, por medio del poder y de la fuerza de su santo sacerdocio, magnificar su llamamiento de tal modo en la presencia de sus compañeros que la gente se alegre de seguirlos». Uno de esos llamados del deber, uno mucho menos espectacular, pero uno que de todas formas ayudó a salvar un alma, me llegó cuando me acababan de llamar, en 1950, cuando me acababan de llamar para ser obispo de un barrio de muchos miembros. Tenía 22 años. Mis responsabilidades como obispo eran muchas y variadas, y me esforcé por hacer lo mejor que se esperaba de mí. En aquel entonces los Estados Unidos estaban en una guerra diferente. Debido a que muchos de nuestros miembros prestaban servicio militar, se recibió una asignación de la cabecera de la iglesia de que todos los obispos dieran a cada soldado una suscripción del periódico Church News y la Improvement Era, la revista de la iglesia en aquel tiempo. Además, se pidió que cada obispo escribiera cada mes una carta a cada soldado de su barrio. Los quórumes del sacerdocio, nuestro barrio tenía 23 hombres sirviendo en el servicio militar. Yo asumí la tarea, incluso el deber, de escribir 23 cartas personales cada mes. Después de todos esos años, aún conservo copias de muchas de las cartas y de las respuestas que recibí. Las lágrimas se asoman fácilmente al volver a leer esas cartas. Es un gozo leer otra vez en cuanto a la promesa de un soldado de vivir el Evangelio, de la decisión de un marinero de permanecer fiel con su familia. Una noche le entregué a una hermana del barrio las 23 cartas de ese mes. Ella tenía la asignación de hacerse cargo del correo y de mantener al día la lista de direcciones que cambiaba constantemente. Miró uno de los sobres y con una sonrisa preguntó: «Obispo, ¿usted nunca se desanima? Otra carta para el hermano Bryson. Esta es la número 17 que usted le envía y él no le ha respondido». Le respondí: «Quizás este sea el mes que lo haga». Y resultó que ese fue el mes. Por primera vez había contestado mi carta. Su respuesta es un recuerdo, un tesoro. Él se encontraba sirviendo en un lugar lejano, en una costa aislada, triste y solitario. Él escribió: «Querido obispo,
No soy de escribir muchas cartas. Yo podría haberle dicho eso hacía varios meses. Continuó su carta. Gracias por el Church News y las revistas. Pero aún más que eso, gracias por sus cartas. He cambiado mi vida. Me ordenaron presbítero en el sacerdocio arónico. Mi corazón rebosa y soy un hombre muy feliz. Hermano Bryson no estaba tan feliz como su obispo. Yo había aprendido la aplicación práctica del dicho: haz tu deber, es lo mejor, y deja el resto al Señor. Años más tarde, mientras asistía a la estaca Salt Lake Cottonwood, cuando James E. Faust servía como su presidente, conté ese relato en un esfuerzo de que se prestase más atención a nuestros soldados. Después de la reunión, un joven bien parecido se me acercó, me tomó la mano y preguntó: Obispo Monson, ¿se acuerda de mí? De pronto me di cuenta quién era. Hermano Bryson, exclamé, ¿cómo está? ¿Qué cargo tiene en la iglesia? Con calidez y obvio orgullo respondió: estoy bien. Presto servicio en la presidencia de mi quórum de élderes. Gracias otra vez por su interés en mí y por las cartas que me envió. Las atesoro. Hermanos, el mundo necesita nuestra ayuda. ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer? ¿Tenemos presentes las palabras del presidente John Taylor? Si no magnifican sus llamamientos, Dios los hará responsables de aquellos a los que pudieron haber salvado si hubiesen cumplido con su deber. Hay pasos que afirmar, manos que estrechar, para brindarles ayuda, mentes que alentar, corazones que inspirar y almas que salvar. Las bendiciones de la eternidad los esperan. Ustedes tienen el privilegio de no ser espectadores, sino participantes en el escenario del servicio en el sacerdocio. Prestemos oídos al conmovedor recordatorio que se encuentra en la epístola de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aprendamos y consideremos nuestro deber. Estemos dispuestos a servir y seamos dignos de hacerlo en el desempeño de nuestro deber. Sigamos los pasos del Maestro. Al caminar ustedes y yo por el sendero que Jesús caminó, descubriremos que Él es más que el niño de Belén, más que el hijo del carpintero, más que el maestro más grandioso que jamás haya vivido. Llegaremos a conocerlo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Cuando a Él le llegó el llamado del deber, contestó: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Que cada uno de nosotros haga lo mismo. Lo ruego en su santo nombre. The name, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.